Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos aprestamos a tratar un tema apasionante y estamos seguros de interés, de amplio interés público. Hasta este día, los estudiantes que postularon a la educación superior pública deberán rechazar o aceptar el cupo asignado entre las 5 opciones de carreras escogidas en la plataforma Ser Bachiller. Más del 72% de los cerca de 125,000 cupos de la educación superior pública han sido asignados en la primera fase de postulación a través de la plataforma Ser Bachiller. Un total de 175,360 bachilleres escogieron 5 opciones de carrera en el sistema. Desde este martes 14 de agosto hasta el 16 de agosto los jóvenes deberán rechazar o aceptar el cupo asignado. Si aceptaron el cupo, pues ya se ponen en contacto con la universidad y entran al curso de nivelación. Los cupos rechazados serán asignados nuevamente en una nueva fase de aprobación que se abrirá entre el 18 y 20 de agosto. Que casi el 100% de los cupos ofrecidos puedan ser puestos nuevamente en juego en el sistema de manera que puedan ser aceptados o rechazados. En este periodo las carreras con mayor demanda fueron medicina, enfermería, administración de empresas, derecho, psicología, educación inicial, arquitectura y economía. Las autoridades mencionaron que 7 de cada 100 estudiantes optaron por una carrera en un instituto tecnológico. Las de mayor demanda fueron mecánica automotriz, desarrollo infantil, integral, contabilidad y electricidad. Empezar a pensar en términos de la formación técnica y tecnológica hacia dónde va el futuro del trabajo y otro tipo de destrezas que tenemos que empezar a desarrollar en los alumnos. Los estudiantes que no obtengan un cupo pueden presentarse a la segunda postulación, que será entre el 23 y 26 de agosto próximos. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y este es el tema de nuestro siguiente diálogo. Se encuentra aquí Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, doctor. La Escuela Politécnica Nacional evidentemente es una de las más prestigiosos centros de educación superior y asumíamos de inicio que era uno de los lugares a los que, digamos, con mayor interés, digamos que concitan el mayor interés de parte de los demandantes de cupos en la educación superior. Sin embargo, nos decía de inicio que no es así. En realidad, la Escuela Politécnica Nacional, de manera histórica, siempre ha tenido entre 1.500 y 2.000 personas que han estado postulando por un cupo. Nosotros desde la década de los 90 teníamos alrededor de 9.000 personas haciendo filas para inscribirse y obtener los primeros cupos. Nosotros creamos en el Ecuador por primera vez una prueba de aptitud para entrar a la Politécnica y simplemente recibíamos entre 1.500 y 2.000 aspirantes, ¿no? Lo que pasa es que también se ha dado una ruptura con esto del bachillerato general. Un poco entiendo yo que se ha roto la parte esta vocacional. Antes una persona que estaba estudiando en el colegio tenía un bachillerato en físico-matemático, en químico-biólogo, en ciencias sociales y más o menos ya tenía una cierta visión por dónde iba a ir. Ahora con el bachillerato general, algunas personas inclusive dicen yo quiero seguir una ingeniería, pero esa ingeniería demanda que debe tener ciertos conocimientos básicos en física y matemáticas, en ciencia básica. Entonces, en realidad, se especializan en dar exámenes para poder obtener el mayor puntaje posible, ¿sí? A veces 3, 4 veces están postulando por exámenes y luego quieren entrar a una carrera de ingeniería. Una vez que están ahí y ven que hay una rigurosidad y que deben tener realmente una aptitud especial para profundizar en la ciencia básica, puede darse de alguna manera una deserción. De esos 2.000 estudiantes que nosotros admitimos, alrededor de un 30% se promueven a las facultades. Tampoco es que podemos abiertamente masificar el ingreso a las carreras técnicas, porque la inversión en laboratorios es muy grande. Entonces dice usted que de 2.000 estudiantes que son considerados en estas pruebas, más o menos 600 terminan accediendo. Pasando a las facultades. Tenemos ahora 18 carreras de ingeniería. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? El hecho de que el 70% estén allí sin
necesariamente tener las capacidades, las destrezas, el nivel de conocimientos, etcétera, o son personas atrapadas un poco en la indefinición, en la indecisión o imposibilidad de saber con exactitud qué es lo que quieren estudiar. En realidad yo creo que hay cierto tipo de cosas que son necesarias ubicar en un contexto mucho más amplio. Por eso es que la asociación, la Asamblea del Sistema de Educación Superior, desde hace un par de años atrás, discutió 10 temas claves que nosotros lo definimos como la Agenda 2035. ¿Qué universidad les debe esperar a los chicos? Todo el mundo tiene que ir a la universidad. Ahora, por lo menos con las reformas, hay la opción real de que las universidades, en el caso de la Escuela Politécnica Nacional, desde 1969 teníamos carreras tecnológicas. O sea, la ingeniería es realmente una profesión que requiere bastante inmersión en la ciencia básica para poder diseñar. Por eso es que esa proliferación de carreras que a todos le llamaban ingeniería, en marketing, en ventas, en contabilidad, en administración, en gestión, o sea, realmente no son así. Las carreras de ingeniería, obviamente porque el país, sí se habla en forma general de cambio de la matriz productiva. Si tenemos 8 centrales hidroeléctricas, que tenemos que operarlas, que tenemos que hacer mantenimiento, necesita un buen cuerpo de ingenieros. Entonces, esa parte no está siendo bien catalogada para presentar las ofertas. Ahora, más allá de este mal uso de los términos, esto de llamar ingeniería a cualquier cosa, más allá de eso, usted mismo planteó la pregunta, es que todo el mundo tiene que ir a parar a la universidad, todo el mundo tiene que, o no, o en realidad la economía, las necesidades laborales y profesionales absorben, digamos, la oferta de conocimientos en muchas otras materias que no necesariamente demandan cursar años de ingeniería en una universidad. Exactamente. Perdón. Nosotros hemos visto con mucha preocupación de que no todo joven tiene que necesariamente llegar a la universidad. Tiene que también tener la opción de involucrarse en el trabajo de manera temprana. Nosotros hemos mantenido ciertas... ¿Eso qué demanda, disculpe, una educación tecnológica? Puede ser. Digamos, yo le voy a expresar lo que conocemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un convenio con universidades de varias partes del mundo. Una de ellas, el Politécnico de Setúbal, tiene el siguiente sistema. 3 semestres en la universidad, 1 semestre en la empresa, técnico superior, y tenemos previstas cerca de 22 carreras técnicas. Por ejemplo. Diga usted, por ejemplo, manejo de equipos de tomografía axial computarizada que pueden estar en los hospitales, que son espacios en los que no hay inclusive personal capacitado en el Ecuador. Fíjese, nosotros, por iniciativa propia de la Escuela Politécnica Nacional, en nuestra carrera de tecnología en electromecánica, empezamos en este octubre la carrera de electromecánica con un itinerario hacia los ferrocarriles. ¿Por qué? ¿Quién va a operar el metro si no tenemos gente preparada? ¿Todos ingenieros? ¿Todos administradores de empresas? Muy bien son? pensado. Claro. ¿Pero esto fue respuesta a un requerimiento? No, nosotros, fue por iniciativa de este rectorado. Brillante iniciativa, además. Así es. ¿Qué otras alternativas? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad en el sur de desarrollar un centro de transferencia tecnológica y constituir también unidades de producción. Si usted habla de cambio en la matriz productiva, ¿qué realmente producimos nosotros en el país? Hay necesidades que no están siendo satisfechas, que significan simple y sencillamente importación de bienes. Importación de bienes. ¿Cuáles de ellos podemos hacer? Si nosotros tenemos un plan, por ejemplo, para hacer casas, ¿qué de eso podemos nosotros hacer? ¿Cuáles de esos insumos podemos cumplir? Y obviamente esos son generación también de elementos productivos para que puedan atender esas necesidades. Por eso le decía, nosotros como Asamblea del Sistema de Educación Superior dijimos, hay que trazar una agenda hacia dónde debemos ir como país y sentarnos en una mesa a discutir todos los que tenemos de alguna manera esta parte de estar involucrados tanto en la educación,
en la educación básica, en la educación del colegio, en las universidades, en el sector productivo. ¿Quiénes van a asumir? Yo soy un convencido de que el empleo no existe, hay que crearlo. ¿Y de dónde se puede crear eso si usted no tiene gente realmente capacitada como para emprender? Hay cifras y usted debe mirar, ¿no es cierto? El Ecuador es uno de los países que más emprende, pero que también más fracasa. Entonces nosotros hemos hecho incluso alianzas con universidades conocidas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts para poder hacer un acuerdo, un convenio que pueda permitir una mayor competitividad de las empresas y que toda la gente que se involucra en estos empleos o que va a generar empleo sea quien está llamada realmente a dar una solución. Pero eso tranquiliza saber que hay personas pensando, reflexionando sobre estos temas. Es nuestra obligación Pero diaria. inquieta saber que esta no es una reflexión generalizada. Le pregunto, ¿en qué ámbito tiene que discutirse esto? Todas estas preguntas que usted ha planteado y está dejando sobre el tapete, ¿en dónde tienen que ser dilucidadas? A ver, me parece a mí que, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, las cámaras de la producción, las universidades, tenemos que sentarnos en una mesa. Ya Colombia lo hizo y llegaron ellos a un acuerdo que se llama el Acuerdo por lo Superior 2034. A ratos dicen era esa una cobija de retazos, pero de alguna manera llegaron a un acuerdo mínimo. ¿Qué es lo que necesitamos? A inicios de este año se hizo el lanzamiento en Cumbayá del Ecuador Sostenible 2030, donde se convocó a la academia para que participe en estas cosas. Por iniciativa de la Escuela Politécnica Nacional, le planteamos al alcalde las 12 universidades de Quito que queremos trabajar con el gobierno de la ciudad, porque hay un espacio de 208 hectáreas en la Zona Especial de Desarrollo Económico, donde en consorcio las universidades de Quito queremos participar. Temas muy importantes como las flores, los alimentos, la industria farmacéutica, la industria automotriz, la logística, todo eso. Confirmadas, claro. Necesidades confirmadas. Y obviamente, ¿y qué ha pasado con ello? Ya se aprobó la zona especial y obviamente como universidad nosotros ahí vamos a tener un espacio como Universidad de Quito de alrededor de unas 15 hectáreas donde vamos a poner centros de investigación avanzada para justamente, por ejemplo, la exportación de las flores, la irradiación de las flores, que ya tiene Colombia en el aeropuerto del Dorado, en Colombia, pueden hacer que las rosas duren más tiempo y puedan llegar a todas partes del mundo. Eso, por ejemplo, es para nosotros un punto en el cual la investigación se convierte en vinculación con el sector productivo. Gran noticia la que usted nos da. Ahora, volviendo al plano general y volviendo a esta discusión que tiene que ver con una visión integral del problema en el país y, por lo tanto, de grandes líneas de política pública en asocio, por supuesto, en corresponsabilidad para su ejecución con muchas otras entidades de carácter privado o semipúblico. Y le pregunto, en el campo de la... la deserción escolar es un problema, la deserción universitaria, la deserción educativa en general. Y desde el punto de vista individual podría no constituir un fracaso, no debería ser el final de nada, debería ser el comienzo de una nueva etapa, eso lo sabemos todos. Pero desde el punto de vista del manejo de los recursos de la sociedad, la deserción estudiantil es un problema de recursos, de pérdida, de derroche. ¿Cómo evitar, cómo disminuir el impacto que esto tiene actualmente? La Escuela Politécnica Nacional siempre ha estado preocupada por esto y es históricamente, nosotros desde el año 1959 tenemos un sistema prepolitécnico donde hacemos una inmersión de los estudiantes justamente para que en un tiempo muy corto puedan establecer si están o no aptos para seguir una carrera de ingeniería. Porque sabemos que le cuesta muchísimo al Estado. Datos dados por el CENESID dicen que nosotros debemos más o menos ejecutar un presupuesto de $3,000 anuales por alumno. ¿Sí? ¿En qué? Justamente en la formación de cada estudiante es alrededor de $3,000
anuales, ¿no es cierto? Entonces, esto durante 10 semestres es una cuestión bastante importante, pero nosotros procuramos por todos los medios, primero, capacitando a nuestros profesores, haciendo una adecuada selección de los profesores que van a atender a los jóvenes que llegan, haciendo una compartición de las materias básicas para que no sea esto, digamos, una cuestión iniciativa de unos pocos. Tenemos nosotros comités, coordinaciones, para hacer todo el esfuerzo que sea posible de nuestra institución para eliminar el fracaso escolar. Obviamente que lo hacemos así, pero llega un momento en que el estudiante dice, no, esto no es para mí, no es lo que me imaginé. Pero ¿dónde prevenir la falta de claridad vocacional? No debería ser ya en la universidad, no debería ser ya cursando la carrera. Es decir, haber cursado el primer año, el segundo y al tercero darse cuenta de que no era el camino, abandonarlo, obviamente con toda la pérdida del derroche que implica no solo en términos de Estado, también a nivel familiar, a nivel personal. Claro que sí. Nosotros lo que quisiéramos es conversar directamente con el Ministerio de Educación y, por ejemplo, hacer un proyecto en el que veamos conjuntamente el Ministerio de Educación y las universidades qué nos interesa, qué tipo de jóvenes tenemos que convocar, tenemos que traer y atraer a la universidad para que no se produzca la deserción. Definir el perfil de los candidatos. Exactamente. Entonces, es un trabajo conjunto. La educación no puede ser simplemente la idea de la universidad, la idea del ministerio, ¿sí? La idea de las academias, las ideas de los institutos, tiene que ser una cuestión colectiva, pensada a mediano y largo plazo. No puede encontrarse una solución simplemente que provenga de la universidad y lo que nosotros decimos que atiendan todos, sino cómo hacemos esto. Les cito un ejemplo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de movernos por toda Iberoamérica, porque ya el problema, por ejemplo, en la formación de ingenieros, no es un problema local. Nosotros tenemos que formar ingenieros con visión global, pero con pertinencia local. Y entonces esto nos ha hecho y nos ha llevado a hacer una serie de reflexiones. Hay universidades, ¿sí?, que reclutan bachilleres de los colegios y les hacen que tengan el 6º curso en la universidad. Y saben exactamente con qué chicos van a contar para emprender en carreras como las nuestras, que son ingeniería y ciencias. O sea, esta inclinación, este talento natural para estudiar una determinada carrera, se puede detectar tempranamente, es lo que usted señala. Y claro, para ello sería necesario establecer una relación práctica con el Ministerio de Educación. Hacer esta búsqueda de talentos y de perfiles ideales. Por supuesto, pero ese es un trabajo conjunto. ¿Y por qué no han podido reunirse con el Ministerio de Educación para hablar de esto? Perdón, hemos planteado siempre esto. Realmente hay espacios en los cuales sí nos podemos, digamos, integrar en esto, ¿no? Pero obviamente, y ahora hago una invitación, o sea, a CENESID, al Ministerio de Educación y a las universidades, a ver, sentémonos en un taller de un día y decir por dónde queremos ir, cuáles son las responsabilidades. Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, trazado una línea, la Ley de Educación Superior aprobada en el 2010 y esta ley que tiene fecha de nacimiento, 2 de agosto de este año. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa. No perdamos más tiempo, sentémonos, convoquémonos, hagamos un debate y en esa línea podemos decir, bueno, esta es mi responsabilidad, porque la universidad seria, ¿sí?, ha transitado siempre todos los gobiernos de turno. La universidad seria, la universidad pública seria también, es un proyecto de Estado a largo plazo. Tiene usted razón. La validez y la pertinencia y la necesidad de hacer esto es indiscutible. Y la invitación de nuestro invitado está planteada. Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, buenos días. Corte. Regresamos con Juan Sebastián Palacios, asambleísta de Suma por Pichincha, integrante de la Comisión de Derecho a la Salud y la comisión que investiga el caso Gabela. Ya volvemos.